Vamos a hablar de una de las unidades de negocio de granitos y mármoles que se llama Auténtico, que está dedicada al diseño de los mosaicos. Para hablar de Auténtico hay que recordar que Auténtico siempre ha tomado sus materias primas de todos los procesos de granitos y mármoles en la elaboración de todos sus productos para fachadas, para pisos, para todas las obras que ha hecho a nivel nacional e internacional. La materia prima de granitos y mármoles es el mármol y el granito. Auténtico solo trabaja con mármol porque el granito es un material muy duro, su proceso es muy costoso, por eso no hemos incluido los granitos dentro de los mosaicos. En cuanto a los mármoles, a las materias primas, en este país hay diversidad de mármoles espectaculares, hay Villa de Leyva, Sinús, Café Pintas, pero nos faltan los blancos y los cremas, los blancos como estos, y los cremas, los travertinos claros, no hay de estos tonos acá, entonces los tiene que importar de España, de Italia, de Turquía, pues para hacer todas estas mezclas, todas estas posibilidades, para que los mosaicos no queden tan oscuros, para que se puedan ligar con las bases que generalmente son claras, son en crema, son blancos, así sean cerámicas, porcelanatos, siempre son bases más claras, entonces son indispensables los blancos y los cremas. En cuanto a todas las aplicaciones que tienen los mármoles, que le han ido dando granitos y mármoles a sus materiales, también cuentan los acabados de estos materiales. Inicialmente cuando uno corta un bloque, pues es más o menos como cuando uno corta o un pan o un queso en tajadas, y este queda con unas texturas que le dan los discos, en nuestro caso unas texturas, unas rayas. Ese ya inicialmente es un acabado comercial, que es un acabado rayado. De ahí en adelante nosotros podemos jugar con muchos más acabados, lo podemos brillar, lo podemos quemar con ácido, que por ejemplo el material quemado con ácido es apto para zonas húmedas, para que la gente no se deslice. Lo podemos tamborear, que es un proceso parecido a lo que le sucede a las piedras dentro del río, que de tanta fricción entre ellas mismas y con el agua empiezan a perder sus filos y sus bordes. Es decir, son N cantidades de acabados que tienen las piedras, del grande, o sea, de granitos, y eso es lo que nos ha venido quedando a nosotros para trabajar nuestros mosaicos, y de ahí es que hemos venido manejando todos estos acabados y estas posibilidades. Y hoy por hoy, Auténtico ya tiene que comprar, tiene que importar material, porque lo que le estaba quedando de la producción de granitos no fue suficiente para sus necesidades. Bueno, en este orden de ideas, pues podemos decir que el arte de los mosaicos pues no es un arte de ahorita, es un arte milenario. Esto tuvo origen en la Edad de Bronce. Los que somos un poco inquietos o hemos podido viajar, de pronto hemos visto que ya estas manifestaciones artísticas de mosaicos y cosas ya son como un sitio inclusive de romería, la gente va a verlos, a tomarles fotos, por dos razones. Primero, porque es una manifestación cultural, histórica. Segundo, porque son de mármol y son eternos, duran toda la vida, lo que no le pasa a una cerámica o a un porcelanato. Tuvo muchísimo auge en la época romana. Esta gente era muy avanzada, tenía agua caliente, tenía tuberías, hacían esas bacanales entre sus piscinas. Y de ahí viene toda esa carga estética, toda esa carga artística tan maravillosa, que es lo que hace Auténtico ahora, ¿sí? Obviamente ha mutado porque pues, el arte y el diseño y la arquitectura van dando un vuelco, y obviamente pues tal vez los mosaicos tan recargados de antes no son ahorita. Siempre estamos como a la vanguardia, pero esa es la nobleza de este material, que siempre permite que podamos estar en las manos de los especificadores, de los arquitectos, de los diseñadores. Siempre estamos presentes con nuestras cosas. Definitivamente es un arte, es convertir estas piedras en parte de nuestra cotidianidad.
Bueno, hay procesos dentro de Auténtico para lograr toda esta cantidad de posibilidades, como cortar piezas en cuñas, las cuales logran estos dramatismos, estas texturas, estos claros y oscuros, a manejos de molduras como estas, con curvas. Estas piezas que evocan las piedras de los ríos, que tienen un proceso de transformación que se llama tamboreo, estas con molduras que también tienen formas de cuñas, estas piezas como de monedas, este es otro proceso con unos cepillos que opacan un poco el material, lo cual hace que siendo el mismo material que es el café pinta que está acá arriba, se vea de una tonalidad totalmente diferente como esta. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades para lograr que un material como el café pinta tenga diferentes tonos y diferentes aplicaciones. Esto que vemos acá es un proceso de screen, que es el mismo proceso de estampación de la tela. Se hace sobre piedra, se hace con ácido y pues es otra aplicación más de todas las cosas que tenemos. En realidad es un material muy noble y hemos logrado hacer bastantes aplicaciones con el material. Bueno, yo clasifico los mosaicos o los fondos o las mallas, mucha gente los conoce pues, con muchos nombres. ¿Qué es un mosaico? Un mosaico es la unión de todas estas piecitas, pueden ser redondas, pueden ser cuadradas, pueden no tener forma como las piedras de los ríos, como se los mostré ahorita. Eso es un mosaico, pueden ir las piezas totalmente ligadas como esta, pueden tener dilatación. Para que entendamos claramente, yo los clasifico en tres: en los fondos, en los mosaicos planos y en los mosaicos de relieve. ¿Qué es un fondo? Un fondo es una malla que puede tener cuadros desde los más pequeños, que son de 1,3 por 1,3 hasta 10 por 10. Este es el intermedio más o menos, que es 5 por 5. Las piezas todas son del mismo tamaño. Pueden variar sus colores, inclusive sus materiales, pueden tener vidrio, por ejemplo. Ellas vienen ensambladas en una malla, que es una malla industrial, una malla apta para que luego haga un maridaje perfecto con el mortero cuando se estampillan en la pared. También es interesante porque esta malla se corta fácilmente con un bisturí en el momento de la instalación. Auténtico es un material que deja un 3% de desperdicio nada más. Realmente es muy práctico, es muy fácil de manejar. Estos son los fondos. Los fondos pueden ser en un solo color o pueden ser en diferentes colores. Ahora la nueva colección que vamos a sacar al mercado trae una cantidad de vidrios mezclados con nuestras piedras, unos vidrios como iridiscentes, unos vidrios un poco más atrevidos, de unas mezclas más interesantes, más adecuadas al momento. Estos son los fondos. Las aplicaciones de los fondos pues son muchas. Pueden ser baños, salpicaderos de cocina. La verdad los fondos antes solo se veían como en baños y cocinas. En realidad en este momento nosotros estamos viendo este tipo de aplicaciones en de la casa, en cualquier parte de las construcciones. Lo importante es saberlos mezclar con las demás cosas. Bueno, esos son los fondos. Los fondos tienen una característica importantísima y es que tienen una separación, tienen una dilatación. Como tienen una dilatación, hay que emboquillarlos. Acá lo podemos ver emboquillado. Obligatoriamente hay que emboquillarlos. La razón, pues primero, esto hay que unirlo, esto hay que llenarlo. Imagínense esto nosotros usando un piso así sin boquilla para que todo el mugre se meta ahí. Pero segundo, cuando uno emboquilla, es como el toque perfecto, el toque final, ¿sí? El ultimátum, porque la boquilla resalta ese acabado que tuvieron las piedras en su proceso, resalta los bordes muertos, los filitos redondeados. Entonces es importantísimo, ya verán, hay que revisar qué tipo de boquilla requiere, depende del uso de donde va a ir el mosaico, si en baños, si en cocina. Las boquillas de glosa tienen una diversidad de funciones, entonces hay que tener el conocimiento necesario en ese momento para hacer elección de la boquilla ideal. Eso en cuanto a los fondos. Después vienen los mosaicos planos. Los mosaicos planos ya tienen piezas que no necesariamente tienen que ser cuadradas, tienen piezas de diferentes formas. Por ejemplo,
un mosaico plano puede ser, esto es un mosaico plano, esto es un mosaico plano. Acá no vemos piezas totalmente cuadradas. Esto podría ser un mosaico plano, en realidad tiene piezas, unas piezas más grandes que otras. Los mosaicos planos tienen, pueden tener dilataciones de 2 milímetros, como pueden tener dilataciones muy mínimas, pero siempre hay que emboquillarlos. Y luego vienen los mosaicos de relieve, que son mosaicos como estos. Obviamente no se pueden poner en piso, ¿sí? Ellos, por sus piezas tan juntas, no necesitan boquilla, no necesitan boquilla, solo su mortero cuando se estampillan en la pared, pero no necesitan boquilla. Bueno, con respecto a las aplicaciones, acá podemos ver que tenemos miles de posibilidades. Podemos hacer paredes de techo a piso, podemos crear texturas en la pared mezclando con las piezas de lavamanos que vamos a ver ahora más adelante. Estos mosaicos tienen, algunos se pueden poner en sentido vertical o en sentido horizontal, lo que genera pues también un cierto tipo de movimiento. También podemos ver acá que se pueden hacer aplicaciones, no necesariamente llenando la pared completa, se pueden hacer aplicaciones. Este es un mosaico plano y la mezcla que hay en el piso es un mosaico, es un fondo 5x5 de collage de diferentes colores, mezclado pues con el mobiliario. Siempre se deben tener en cuenta ese tipo de detalles para que las cosas rimen mucho mejor. Acá vemos una aplicación bien interesante en un jacuzzi. Vemos nuestro fondo de 10x10 en un crema valle, mezclado con una cerámica normal, tradicional, que puede hacer eso en nuestro presupuesto, que juguemos con la plata, digamos, y bajemos los costos en unas cosas, pero los elevemos en otras y el resultado sea interesante, y mezclado con un mosaico Mallorca de auténtico de relieve alrededor del jacuzzi y los acenticos de cenefa que tiene alrededor también. Esto es un ejemplo de poner poquito, pero poner con gusto, poner con gracia. Es un espacio oscuro, negro, pero tanto el lavamanos como el acento le dio una luz interesante. Para tema de obras, de constructoras, este tipo de aplicaciones de acentos pequeños son la idea, porque lleva, pero poquito, pero lleva, hace que el baño sea diferente. En cuanto a fondos, podemos usarlos, como les había repetido, de una misma tonalidad, que es muy válido, es muy bonito. Igual el mármol, ningún cuadro es igual al otro. Entonces ya ahí nos da el movimiento, nos da la vida, nos da ese aspecto de ser piedras naturales. Y bueno, acá podemos ver un ejemplo clarito, cómo es un espacio en una cocina sin auténtico y cómo es un espacio con auténtico. De verdad auténtico hace la diferencia. Esta es parte de la nueva colección que les decía ahorita, que podrá ser o en collage, en desorden, o nos permite hacer una modulación como la que estás viendo acá, un mural como el que estás viendo acá. Son 10 referencias y todas van a tener esa posibilidad. Y ellas también van a tener diferentes tonalidades de colores. O sea, esta misma referencia que se llama Caminos la vas a tener en tonalidades agua, en tonalidades tierra y en tonalidad especial. ¿Por qué eso de tonalidad agua, tierra y especial? Porque ya está como, entre comillas, estandarizado que la gente o quiere los baños, las cosas, los espacios, los baños muy blancos o los quiere cremas. Casi siempre la gente se mueve en esas dos posibilidades. Los de los blancos, pues ese tema de la asepsia y de la limpieza, la gente sufre mucho con el tema de la limpieza y las cosas siempre quieren tener sus espacios blancos. O los cremas, pues es que hasta los sanitarios se consiguen en tonos blancos, en tonos beige, ¿sí? Hay otra población que es menor, que es la que se atreve, a poner este tipo de cosas, la que se atreve a poner rojos, pero esta última colección que se llama Renacimiento, y ahorita vamos a ver un poquito más de esa, va a tener esa posibilidad, es decir, vamos a tener 66 referencias para todos los gustos. Bueno, acá vemos otra aplicación de vitrio, que es esta, que es en formato de 3x3, uno de los fondos.
en salpicaderos de cocina, como les decía, los espacios de cocina tan lindos ahora, pues que se pueden poner desde piso a techo, sus mosaicos, sus fondos. Acá vemos otro que está en la parte superior, que tiene un mosaico en relieve, un mosaico como estos. De pronto a veces la gente siente temor para poner en las cocinas estas cosas, ¿sí? Pero no necesariamente los pongamos donde está el fregadero, donde está la poceta, donde está el tema de la estufa. Los podemos, como las cocinas tienen ahora tantas opciones, los podemos poner en un sector donde puede ir la cava de los vinos, donde puede estar mezclado con el comedor. Es una textura, parecen canastos, parecen... no sé, son unas aplicaciones diferentes a solo enchapes de baño y cocina de los de siempre, ¿no? En interiores, estos pueden ser, como les decía el ejemplo del collage de Harry Sazón, de colores muy vivos, o de acuerdo a lo que el arquitecto o el especificador quiera, como vemos en esta imagen, es un mismo 3x3, pero es un fondo en un solo color, en blanco, que va muy con el espacio, ¿no? Como muy mediterráneo, no se roba el show, pero igual está ahí, se ve muy bien, rima bien con los colores, con el mar. Bueno, piscinas y zonas húmedas, ya tenemos claro que es un material antideslizante, que es un material maravilloso para exteriores, para este tipo de aplicaciones. Acá vemos en esta imagen la variación en los tonos, que no es un defecto, es una virtud de los materiales, es maravilloso. Que tenga una piedra tantos matices y tantos colores, este es el material Sinú, que es espectacular. Vemos el constante contacto con el agua, con la humedad, con el sol, con el exterior, y pues estos materiales, desde que estén bien instalados, bien emboquillados, son para toda la vida. Acá vemos una aplicación de un palladian, que son unas piedras que tienen un proceso parecido a esto, que es un tamboreado, y en dos tonos distintos. Acá ya vemos más proceso de creatividad, porque en realidad cada paño viene en un tamaño de estos, y seguro viene a uno crema y uno Villa de Leyva, pero el arquitecto o el diseñador lo que hizo fue crear unas líneas y crearlas y ponerlas, instalarlas en esta disposición. Pues eso es pensar un poquito más allá de lo de siempre, que me parece interesante. Vemos esta otra imagen, los mosaicos nos dan también la posibilidad, digo como una posibilidad temática, por sus colores, yo puedo crear espacios con cierta identidad, un poco mexicanos, un poco hindúes, porque los colores y los diseños dan para hacer sentir a la gente que está en otra parte, ¿sí? Eso me parece interesante también de auténtico. Esta imagen, por ejemplo, parece de otro lado, ¿no? Bueno, acá vemos imágenes de exterior. Por venir ensamblados en estas mallas, podemos hacer curvas. Entonces, en esa imagen vemos estas curvas, que me parece algo también súper interesante. Para hacer curvas con estas mallas es importante que o estén dilatados, como los fondos, o si son de relieve, los tengo que curvar hacia afuera, porque si los curvo hacia adentro, los de relieve no se dejan porque las piezas están totalmente ligadas. Los de relieve permiten curvas, pero si yo los curvo hacia afuera. Los planos y los fondos, como este, sí permiten curvar hacia ambas partes, ¿sí? Bueno. Acá vemos una caída de agua en un mosaico square, relieve, es uno de los mosaicos hitos de auténtico. Está en contacto con el agua, está la intemperie, siempre la gente tiene ese temor también con la vida del material en estas condiciones, pero podemos dar fe que esto sucede y sucede bien también con la ayuda de los productos de Grosa. Obviamente un material que está expuesto a estas condiciones hay que hacerle un mantenimiento cada X meses, no sé, pero existe un protector de Grosa maravilloso, que es el mismo que uno no se debe quedar con las ganas de poner un mosaico estos entre un baño, ¿sí? Por el tema del aseo y de la limpieza. No, porque
porque se aplica su protector de grosa, él repele el agua, ¿sí? Y estas aplicaciones son maravillosas en estos espacios. Bueno, hay una característica de los mosaicos o de las mallas, y es que o vienen cuadradas como esto, que para un instalador, digamos, es un poco más fácil, ¿sí? O traen estas cremalleras, estos dientes. Lo que hace esto es que cuando el instalador lo pone en la pared, parece una pieza completa. No se nota la unión de un paño con otro. Pero entre otras cosas, el éxito también de Auténtico es el instalador. Yo diría que es un 50%. ¿Sí? No puede ser cualquier instalador de tableta el que instale Auténtico. Tiene que ser una persona con detalle, con ojo, que entienda que esto es una obra de arte, porque si no lo ensambla bien, no empata bien un paño con el otro, sucede que uno va a ver en una pared y va a entender en dónde empezaba un paño y determinaba el otro, y esa no es la idea, ¿no? Por eso las cremalleras. Bueno, vemos también aplicaciones en restaurantes. Esta barra pequeñita que les digo es de Harry Sazón, de Harry's Bar. Es justamente de este personaje. Los vemos en piso también, este ajedrez que vemos de negro con café. Y acá hay otras aplicaciones. Esto está atrás del espaldar de una cama, está en el espaldar de una cama. Esa es una aplicación nueva. Bueno, hay una cosa muy importante y es aprender a sacar las cantidades del material en el área que yo necesito instalar. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, para poder hacer esto necesitamos tener dos cosas. Una, saber cuánto mide el área que yo voy a instalar, y otra, saber cuánto mide esto, que es lo que yo voy a instalar, el paño, ¿sí? Bueno, para saber cuánto mide el área, pues simplemente necesito medir el ancho de la pared por el alto de la pared, ¿sí? Si yo tengo claras esas dos medidas, las multiplico y esto me da unos metros cuadrados. Esta área me da unos metros cuadrados. Y luego necesito saber la medida de la unidad de material que voy a instalar, que generalmente es de 35 por 35. Solo hay una malla que se llama Atenas, que es de 28 por 28, que es más pequeñita, pero generalmente casi todas tienen 35 por 35, que significa que necesitamos 11 mallas de estas para un metro cuadrado. Eso es como importante tenerlo en la cabeza. Cuando yo sé cuánto tengo en área en la pared, al multiplicar el ancho por el alto de la pared, y sé cuánto tiene esta malla, que tiene 35 por 35, y yo la multiplico y me da la cantidad en metros cuadrados, ¿qué hago? El área de la pared, que ya me había dado en este caso, era 0.57 por 2.30 de alto, me da 1.31. Y el tamaño del paño, que es 0.35 por 0.35, me da 0.09 metros cuadrados. Al área, que es donde yo voy a llenar, donde voy a estampillar, le divido por este 0.09, me da la cantidad de unidades de estos paños o de estos mosaicos que voy a poner ahí. Hay un tema que es un porcentaje de desperdicio. Desperdicio es lo que empieza a quedar de la obra, ¿sí? Empieza a sobrar cuando, por ejemplo, en las tabletas o las piezas de a medida, las 35 por juntas perdidas, dan más desperdicio porque uno corta y ya se quedó el pedacito. Esto tiene un desperdicio, yo se los decía ahorita al comienzo, muy poquito, porque es que yo puedo casi que zafar los cuadros, cortarlos con un bisturí, aprovechar. El 3% de desperdicio es muy bajo, pero lo importante sí es tenerlo en cuenta, porque no es buena idea que a la gente le falte un trocito, un pedacito de una esquina de la chimenea, le faltó un remate del baño, y como estas son piedras naturales, cuando llega el pedacito que les hacía falta, seguro viene de un tono diferente y ahí tenemos el problema. Entonces, es bueno tener en cuenta ese porcentaje de desperdicio y siempre irnos por encima. Es preferible que les sobre un poquito y no que les quede faltando material. Entonces, ese porcentaje es del 3%. Entonces, eso se le adiciona a la cantidad de paños. En este caso nos habían dado 14.83 paños, pues obviamente uno se sube, se va para arriba, y en este caso específico necesitamos 15 paños
para llenar este espacio que queremos enchapar en un baño. Bueno, hay otra cosa importante que son las muestras físicas especiales. Aunque nuestro portafolio es tan amplio, pues hay gente demasiado inquieta, hay mucho arquitecto, hay mucho personaje que siempre quiere sus diseños especiales. Nosotros lo podemos hacer, obviamente consultamos con producción, consultamos con nuestras capacidades de corte, por ejemplo, porque nosotros tenemos posibilidades de corte, tenemos miles de posibilidades de corte, pero yo hago cuadros de 1x3x1, de 2x2, de 3x3, de 5x5, de 7x4, de 10x10, pero no cuadros de 6x6, por ejemplo. Entonces, cuando hay un diseño especial, se deben comunicar con servicio al cliente se comunica con diseño, y diseño revisa, y lo metemos dentro de nuestro patrón, lo que podemos hacer, dentro de nuestros materiales, lo que podemos hacer, presentamos una propuesta física, la que tiene que llegar a manos del cliente, la que el cliente aprueba, si es eso lo que el cliente estaba buscando, y eso va acompañado de una ficha técnica, donde quede escrito exactamente la ficha técnica que tiene, además del nombre del cliente, el asesor, tiene dimensiones de las piecitas que componen el mosaico, dimensiones del mosaico, calibre, acabado, es como una hoja de vida, ¿sí? Y esto le llega a manos de producción, de manera que si lo que aprobó el cliente fue esto y lo de la foto, pues no vamos a tener ninguna postventa, que es tan aburridor. Bueno, dentro de nuestra gama también tenemos los lavamanos, que los lavamanos pues son un complemento en el caso de los baños, un complemento, pues yo sé que en el mercado hay muchas posibilidades de lavamanos de vidrio, de cerámicas, de etcétera, pero los lavamanos en piedra siempre han sido muy interesantes. Además que está el color de la piedra, el mismo color lleva el color de los mismos mosaicos, eso también ha sido un gancho, eso es como un poco el encaje con el vestido. Eso es lo que hace auténtico también con sus aplicaciones, ¿no? Que tienes un fondo crema, un fondo blanco y buscas una aplicación de esto que lleve el mismo color, el mismo material y para que se agarre perfecto. Los lavamanos también cogieron importancia por eso, porque llevan los mismos materiales. Y bueno, son unas piezas bien interesantes, son tallados a mano, pues no las hace una máquina, ¿sí? No los hace un control numérico, los hace un operario con una máquina, etcétera. Y dentro de los lavamanos tenemos tres posibilidades. Una son los de sobreponer, que son las piezas que uno puede montar o sobre un mesón de mármol o de granito, o sobre una madera, o sobre un vidrio, sobre lo que quiera. Hay diferentes referencias, hay redondos, cuadrados, ovalados, hay diferentes opciones. Tenemos los pedestales evocan como ese pilón donde molían el maíz antes. Ahorita los que estamos manejando son un poco más modernos, no tan redondos como los de antes. Estos lavamanos son ideales para los baños sociales, porque estos baños sociales pues, son escasos de espacio, entonces ellos calan ahí perfectísimo. Y los otros son los lavamanos que juntan dos cosas en una, y es tener el mesón y tener la excavación al mismo tiempo. Son los minimal en nuestro lenguaje, son macizos, estos lavamanos son pesados, estos lavamanos requieren de una estructura, de un anclaje muy bueno, no se pueden anclar a una pared de mentiras, tienen que estar anclados a algo que los resista, porque pues es una piedra que pesa muchísimo y pues no, se puede caer y puede ocasionar pues desgracias. Auténtico está ubicado en Turbaco, Bolívar, en Cartagena, la planta de producción de Auténtico. Acá en Bogotá tenemos un mini tallercito, un mini laboratorio y desarrollo de muestras y de los diseños especiales. Auténtico cuenta con una gran cantidad de ensambladores que son todos de Cartagena. Bueno, hay algunos que se fueron de acá de Bogotá a trabajar en Turbaco. Dentro de las personas que tenemos en ensamble en Turbaco tenemos algunas con discapacidad cognitiva. Estas personas tienen una gran habilidad manual y ha sido maravilloso contar con su trabajo en planta.
ellos básicamente hacen esta labor de ensamblar estas piezas en las formaletas, este tipo de piecitas, y pues el resultado final es este, que ya les había mostrado acá. Obviamente no solo fondos, sino todos los mosaicos que hemos visto, son unas personas bien interesantes y aman mucho su trabajo, pues igual que las demás personas de la planta. Este es un trabajo, dentro del proceso del mármol, pues hay miles de máquinas que hacen todo, pero ensamblar no se ha podido reemplazar con ninguna máquina. Yo vi algún día una máquina que hace mosaicos, pero no es lo mismo. O sea, el ojo, la sensibilidad del operario, de la gente, la textura de las piedras, por ejemplo, las piedras quedan más rayadas por un lado que por el otro y ellos saben que tienen que poner la cara rayada hacia arriba porque arriba es que va la malla. O sea, son unas cosas que solo las pueden hacer los seres humanos, gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, ese es un trabajo maravilloso, auténtico, es un trabajo maravilloso. Bueno, acá tenemos las diferentes posibilidades de fondos dentro de nuestro portafolio. Cuando les hablé de fondos les explicaba que son cuadros todos del mismo tamaño por fondo, pero tenemos posibilidades de medidas. Podemos tener desde 1x3x1,3, de 2x2, de 3x3, 5x5, de 7x4x7x4 y de 10x10. Estos los podemos tener en una sola tonalidad o en collage, en diferentes combinaciones. Las características pues son dilatados, ellos son dilatados, así que hay que emboquillarlos. Y bueno, básicamente es eso en cuanto a los fondos, ¿sí? Acá tenemos mosaicos planos, que yo les explicaba que aunque las dilataciones sean más uniditas, más seguidas, tiene que emboquillarse. Es obligatorio emboquillarse, como estos, por ejemplo, se tienen que emboquillar. Vemos mosaicos en relieve, como estos, como esto, mosaicos en relieve. Estas piezas salen de unas molduras que se hacen cortes sobre ellas y se mezclan y se juegan entre ellas y la apariencia que da es como de un tejido. Vemos unos mosaicos planos grandes, que esto se llama pencil, como para áreas grandes y de un formato grande y un precio también interesante, es un precio bastante competitivo. Estos también son mosaicos planos, que tienen sus dilataciones muy chiquitas, pero hay que emboquillarlos. Y bueno, básicamente es esto. Esto es un mosaico que se llama Gaudí, es en honor a Antoni Gaudí. Que tiene cortes abruptos de las piezas y también se debe emboquillar. Esto es parecido, se llama Bizancio, pero estas piezas sí van en orden. Bueno, eso, ahora miramos acá. Acá vemos materiales en relieve. Hay un proceso sobre las piedras que se llama, es un golpe que hace el producto que se llama split face, o el espacato de antes, que existió hace mucho rato, que muchos edificios en Bogotá tienen espacato, que rompe la piedra cuando la golpeas, como una cizalla, la golpea y la rompe y da este efecto de roca como muy natural. Acá lo vemos pero con un acabado tamboreado luego, el tamboreado que es el acabado que hace que las piedras se pierdan sus filos como les sucede a las piedras dentro de los ríos. Y entonces es un poco más suave que que está simplemente el corte de la piedra. Y lo que hace auténtico es, con diferentes medidas, hacer este tipo de ensambles de piezas y de mosaicos y dar tantas posibilidades como las vemos acá. Acá vemos el formato pencil, pero con relieve, que se llama Turín, que también es un formato grande, es de los más grandes que tenemos, ideal como para fachadas también. Bueno, vemos mezclas con vidrios, con otros materiales. Dentro de los diseños de Auténtico hemos sacado al aire varias colecciones. Una fue la colección Vetrografiato, que tiene rayas y vidrios, tiene texturas, es antideslizante, la podemos ver acá, también tiene relieves, tejidos como estos. Estos son procesos de
split face más tamboreo, que hace que algo que sea un poco rústico se vea más suave por el tambor. También tuvimos luego la colección Etnia, que tiene nombres como carey, corduroy, lienzo, evocan un poco como las fibras naturales y las artes y los oficios, mimbre, manejo de la superficie de los materiales como con rugosidades, con este tipo de texturas, que hace que un café pinta como este, en este tipo de acabado se vea diferente, se vea como con otra tonalidad. El dramatismo en las formas, los colores, también lo podemos ver en esta colección Etnia. Luego vimos la colección, esta colección Vitria, que es en fondos de 3x3. Vemos mucho color, muchas mezclas con nuestras piedras, nuestros cremas, cafés, emperadores, muchos colores fuertes. Esta colección Vitria llevó nombres de primavera, otoño, invierno. Y la colección Fusión que tenemos acá es una colección muy rica en texturas también, muy rica en molduras acostadas, en molduras paradas, en cuñas, en texturas, es muy rica esta colección. La nueva colección que vamos a tener este año es la colección Renacimiento. Vamos a partir de los fondos de 2x2, una malla como esta, pero vamos a tener dos posibilidades. Una son los collages, que ya los conocemos, ya estamos ensayados con estos, como la Vitria, que fue un muy buen momento, tuvo un muy buen momento. Entonces va a tener su parte de collage, su presentación como collage, como lo vemos en la parte superior, y va a tener su posibilidad de modulación, como lo vemos en la parte inferior. Son 10 referencias, cada referencia va a tener 3 posibilidades de color, la posibilidad de tonalidades aqua, la posibilidad de tonalidades terra y la posibilidad de tonalidades especiales. Como les había dicho, los tonos aqua, los tonos terra son los más familiares en nuestro medio, o la gente quiere baños blancos o la gente quiere baños cremas. Colombia es un país que tiene sus regiones bien distintas. Lo que pasa en Barranquilla no es lo mismo que pasa en Bogotá o en Cartagena o en Medellín. Las zonas como las personas son bien diferentes. Por eso, y pues nosotros tenemos sucursales en todas estas ciudades importantes del país, vemos que debemos tener una gama de posibilidades muy amplia de manera que la gente tenga todas estas opciones. Son 10 referencias que, repito, vamos a ofrecer con 3 posibilidades de color, aqua, terra y especiale, y con 2 posibilidades de modulación, el collage y la posibilidad de hacer como una especie de mural, que va a ser muy interesante también. Listo.